Somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, pertenecientes a la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. El día de hoy hablaremos sobre la humificación de la materia orgánica. Introducción. En el presente trabajo daremos a conocer sobre la humificación de la materia orgánica. La materia orgánica es el conjunto de células vegetales y células animales. Es uno de los componentes esenciales de la naturaleza, ya que a través de ella se sustenta la vida sobre el planeta, ya que es uno de los componentes esenciales que determina la calidad y productividad del suelo. Es necesaria conocerla para poder propiciar acciones para su conservación y mejoramiento mediante prácticas adecuadas de manejo. También la humificación es el paso final de la degradación de la materia orgánica. ¿Qué es la materia orgánica? La materia orgánica del suelo es la que queda como residuo después de que los microorganismos han utilizado lo que podían aprovechar de ella. Asimismo, es el conjunto de células animales y células vegetales. La materia orgánica del suelo es el almacén más importante de carbono orgánico en el planeta y está compuesta de las mismas moléculas que están hechas los seres vivos. Por ello, en el suelo hay residuos que provienen de las plantas, animales y microorganismos. Su composición. La materia orgánica está compuesta principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, aunque puede contener otros macro y micronutrientes esenciales para las plantas. La humificación. La humificación es el proceso de la formación del humus dependiendo de las características del suelo y de la naturaleza. La humificación es responsable de la acumulación de la materia orgánica en el suelo, mientras que la mineralización conduce a su destrucción. Las vías de transformación de los restos orgánicos se pueden seguir más fácilmente en los restos vegetales. Compostaje. El compostaje es un proceso mediante el cual se va a transformar la materia orgánica para obtener el compost, que no es otra cosa que un tipo de abono natural para la tierra y los suelos destinados para el cultivo y la agricultura en general. Bueno, hablemos del humus dando un concepto breve y claro para que podamos entenderlo. Se denomina humus a la sustancia compuesta por material orgánico de naturaleza coloidal. Estas provienen de la descomposición de los restos orgánicos por organismos y microorganismos como los hongos y las bacterias. Ahora, existen tipos de humus. Como primer tipo tenemos al humus bruto o mor. Se trata de materia muy pobremente humificada, abundante en restos de tejidos vegetales irreconocibles y ácidos fúlbicos, fácilmente lixiviables y poco aptos para la formación de agregados estables. En este tipo de humus la actividad biológica suele ser muy escasa. Segundo, tenemos al humus moder. Se trata también de un humus no muy evolucionado, algo más que el anterior. A diferencia del tipo MOR, la SOM es completamente irreconocible. Su incorporación a la formación de los agregados del suelo es más fácil que en el caso de los humus MOR, pero peor que en el MUL. Y por último tenemos al humus MUL. En este caso la materia orgánica sí está completamente humificada, dando lugar a agregados estables que mejoran las condiciones físicas, químicas y biológicas de los suelos. Los restos vegetales son infrecuentes, la actividad biológica es intensa, la vegetación sobre la que aparecen poseen propiedades favorables para ser descompuestas rápidamente. Abundan las bacterias y pueden predominar las bacterias en medios éutricos y eutrófos. Ahora, ¿cómo está estructurada un humus? Como primera parte tenemos que es rico y está compuesto por material en carbón como la paja, hojas secas y ramitas. Segundo, está compuesto también por material rico en nitrógeno como los residuos de verduras, cortes de zacate y hojas verdes. Y por último tenemos a la materia orgánica que vendría a ser el suelo. Ahora, ¿qué es la humificación de la materia orgánica? La humificación de la materia orgánica consiste en la transformación de los compuestos orgánicos por medio de microorganismos a compuestos orgánicos sin composición definida.
No son aminoácidos ni ácidos orgánicos, ni tampoco biomasa microbiana y bioestable. Continuando con la exposición, yo les hablaré sobre los procesos de la humificación. Dentro de ellos podemos distinguir dos vías, uno que es la humificación por neoformación, que se basa más que todo en la degradación de la materia orgánica de manera rápida, donde algunos compuestos se mineralizan rápidamente. Asimismo tenemos la humificación por herencia, que ya también es un proceso más lento, el cual más que todo afecta a las membranas insolubles de los constituyentes vegetales. Estas dos vías podríamos distinguirlas o organizarlas, ¿no?, en tres etapas. Primeramente la etapa de transformación química inicial, que son las alteraciones que sufren las hojas causadas por microorganismos, los cuales hacen que se caigan al suelo y estas pierdan nutrientes como son pues, el potasio, el nitrógeno, entre otros. Asimismo tenemos la acumulación y destrucción mecánica, que más que todo se basa en todo lo que cae al suelo del árbol, es destruido, ¿no?, por los animales que hacen que se mezclen con los minerales, reduciéndolo más aún de tamaño. Asimismo tenemos la alteración química, que aquí se produce una transformación ya también intensa de la materia orgánica con las fases de fragmentación y transformación. En cuanto a los parámetros de la humificación, tenemos tres procesos. Los físicos, que más que todo ayudan, ¿no?, y aumentan y mantienen la estabilidad estructural. Asimismo, también aumentan la permeabilidad de la tierra, la retención hídrica y también reducen, ¿no?, la evaporación. Entre otros. Asimismo tenemos el parámetro químico, que más que todo regula el pH de la tierra, aumenta la capacidad de intercambio catiónico, mantiene y provee reservas orgánicas de nitrógeno y también mejora, ¿no?, la nutrición de los cultivos. En cuanto a los parámetros biológicos, esto ya también favorece, ¿no?, la germinación de las semillas, la respiración radicular, la aparición de micorrizas, es fuente también de energía para microorganismos, entre otros aspectos. Ahora pasamos con la naturaleza y las propiedades de las sustancias húmicas. La naturaleza de estas, respecto a su origen e información de estas sustancias húmicas, se plantea que dichos materiales orgánicos son resultantes de reacciones concertadas de varios procesos bióticos y abióticos que resultan de la descomposición de residuos vegetales y animales por actividad microbiana, pero también provienen de actividad metabólica de los microorganismos del suelo usando estos mismos sustratos. Consta de al menos dos fases y recibe el nombre de humificación. Pasando con las propiedades, tenemos algunas, las más destacables serían que, por ejemplo, tienen una propiedad aislante que va a ayudar a estabilizar a temperaturas del suelo y disminuye la tasa de evaporación del agua, lo que protege las plantas durante los periodos de cambio de calor y frío. Asimismo, tienen propiedades coloidales debido a su tamaño y carga, en donde van a retener agua, van a hinchar, van a contraer, van a fijar soluciones en superficie, dispersación y floculación. Otros beneficios de estos sustratos, de estas sustancias, es que permite degradar o desactivar las toxinas que van a quedar en el suelo debido a los pesticidas. Pueden buferizar el pH del suelo, haciendo que el suelo sea menos alcalino o menos ácido, ayudando a que los oligoelementos que estén presentes en el suelo queden disponibles como nutrientes para las plantas. Y por último, aunque no son fertilizantes estos sustratos, van a ser excelentes portadores y activadores de fertilizantes. Se ha demostrado que los fertilizantes foliares que contienen ácidos húmicos o fúlvicos son entre un 100 y un 500% más eficaces que otros fertilizantes aplicados al suelo. Pasando ahora con la clasificación de estos, vamos a tener que las sustancias húmicas o los humos son moléculas complejas de color negro o café oscuro, con elevado peso molecular, propiedades coloidales e hidrofilicales. Tienen una capacidad de absorción y desorción iónica, una liberación de nutrimentos a mediano y largo plazo, y estas sustancias húmicas son clasificadas con base en la solubilidad de sus componentes en solución de diferentes pHs. Así resultan 4 fracciones, como podemos ver en el cuadro, que son ácidos fúlvicos, ácidos húmicos, ácidos hematomelánicos y las huminas. ¿Cuáles son las funciones de la materia orgánica humificada del suelo? Como sabemos, la materia orgánica humificada en el suelo es esencial para el crecimiento saludable de las plantas y la salud general del ecosistema. Es el proceso natural de descomposición de la materia orgánica en el suelo que convierte los restos de plantas y animales en sustancias más estables y resistentes a la degradación. Esta materia orgánica humificada tiene diversas funciones en el suelo,
que son cruciales para mantener la fertilidad del suelo y la salud del ecosistema. Una de sus principales funciones en el suelo es la mejora de la estructura del suelo, porque actúa como un aglutinante, manteniendo las partículas del suelo juntas y formando agregados más grandes. Estos agregados son importantes porque permiten la circulación del aire y agua en el suelo, lo que es esencial para la supervivencia de las raíces de las plantas. Otra función importante de la materia orgánica humificada en el suelo es su capacidad para retener nutrientes. Esta tiene una carga negativa que atrae a los nutrientes cargados positivamente como el calcio, magnesio y el potasio, lo que los mantiene disponibles para las plantas. Además, actúa como un sumidero de nutrientes, lo que significa que los nutrientes se liberan lentamente a medida que se descomponen, proporcionando un suministro constante de nutrientes para las plantas. Por último, es importante para la retención de agua, ya que tendrá la capacidad de retener grandes cantidades de agua, lo que ayuda a prevenir la erosión del suelo y reducir la necesidad de riesgo a las plantas. ¿Cuáles son los componentes de la materia orgánica? La materia orgánica del suelo es una parte importante de los ecosistemas terrestres y desempeña un papel clave en la fertilidad del suelo y en el ciclo de nutrientes. La materia orgánica del suelo se compone de restos de plantas y animales junto con los productos de su descomposición por microorganismos. Esta materia orgánica puede ser tanto parcialmente descompuesta como completamente descompuesta. La cantidad de materia orgánica presente en el suelo varía dependiendo de factores como la ubicación geográfica, el clima, el tipo de suelo y el uso de suelo en la gestión agrícola. En general, los que tienen una mayor cantidad de materia orgánica suelen ser más fértiles y pueden soportar una mayor producción agrícola. La materia orgánica del suelo puede influir en la estructura del suelo, aumentando la capacidad del suelo para retener agua y nutrientes. La descomposición de la materia orgánica también puede aumentar la capacidad del suelo para retener nutrientes y liberarlos lentamente a las plantas. La gestión del suelo puede influir en la cantidad de materia orgánica presente en el suelo. Por ejemplo, la práctica de la labranza intensiva puede reducir la cantidad de materia orgánica del suelo, mientras que la incorporación de residuos de cultivos y la rotación de cultivos pueden aumentar la cantidad de materia orgánica. Determinación de la materia orgánica. En el presente video determinaremos la presencia de materia orgánica que hay en cada tipo de suelo. Los materiales que vamos a utilizar son 3 vasos descartables, 3 muestras de distintos suelos, agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Las 3 muestras de suelo a utilizar van a ser tierra de cultivo, tierra de ladera del río Guatanay y tierra de maceta. El agua oxigenada, con él es posible determinar la ausencia o presencia de la materia orgánica dentro de la muestra del suelo, debido a una reacción de su presencia que se produce en ella. A mayor efervescencia es mayor la presencia de materia orgánica. A continuación vamos a aplicar 8 mililitros de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno en cada muestra. La primera muestra de suelo a utilizar es la tierra de cultivo. Procederemos a poner un puñado en cada vaso. La segunda muestra de suelo a utilizar es la tierra de ladera del río Guatanay. Por último, la tercera muestra de suelo a utilizar es la tierra de maceta. Procederemos a echar 8 mililitros de agua oxigenada en la primera muestra. El agua oxigenada, al ser un antibacteriano, va a matar todo tipo de microorganismos que se encuentran en este suelo, dando como resultado una reacción burbujeante. Podemos observar que el grado de efervescencia es alto, al igual que el contenido de materia orgánica, debido a la aparición de burbujas. En la segunda muestra de suelo vamos a repetir el mismo procedimiento. Le echamos 8 mililitros de agua oxigenada. Podemos observar que la reacción es idéntica a la anterior muestra. Esto nos indica que la cantidad de materia orgánica que hay aquí es bastante buena y alta.
En la tercera muestra repetimos el mismo proceso y podemos observar que la reacción es idéntica a las anteriores. Con este simple experimento podemos darnos una idea de qué tan fértil es nuestro suelo. Pudimos observar que la primera muestra fue de un color más oscuro a comparación de la segunda, sabiendo que los componentes orgánicos tienen el suelo de un color oscuro. Podemos decir que en este experimento el color no es un determinante de fertilidad, puesto que las tres muestras indicaron contener una alta carga de microorganismos, los cuales cumplen una función muy importante dentro de la fertilidad del suelo.